continuamos reflexionando al evangelista San Mateo. Y en esta ocasión se nos presenta un pasaje en el cual nuestro Señor va a sostener tanto la ley y los profetas en un par de mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Estos dos mandamientos van a estar conectados entre sí, es decir, que no pueden entenderse el uno sin el otro. Por ejemplo, no podemos pretender decir que amamos a Dios sobre todas las cosas y al mismo tiempo no amemos al hermano, no amemos a nuestro prójimo. Y viceversa, no podemos pretender decir que estamos amando al hermano y al prójimo y al mismo tiempo no estamos amando a Dios. Si bien estos son dos mandamientos, en el fondo van a estar conectados y harán uno mismo, estarán condensados en un mismo acto, que será el amor. Y es que los mandamientos, las leyes, nos ayudan mucho, nos ponen en camino, nos ayudan mucho a entrar en la comunicación, en la comunión con Dios. Pero algo que hay que tener en cuenta es que estos no son un fin en sí mismos. El fin en sí mismo será el amor, la caridad, la misericordia. El fin en sí mismo será Dios. Y este evangelio que se nos presenta en este domingo es verdad que es un poco más corto de lo que estamos acostumbrados, pero es uno de las enseñanzas más grandes y más importantes, que será poner el orden en el amor. El evangelio nos narra cómo un grupo de fariseos, al darse cuenta cómo el Señor había dejado callado a los saduceos, se acercan ahora a ellos para ponerle a prueba. De este grupo de fariseos va a ser uno, el doctor de la ley, el que se acercará al Señor para plantearle una pregunta. Este le dirá: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor va a responder de una forma clara y sencilla, pero vamos a detenernos un momento en esta primera parte, porque hay unas cosas que hay que considerar para entender un poco el contexto. Fíjense cómo este doctor de la ley se dirige al Señor como Maestro. Esto llama la atención porque estos fariseos no eran discípulos del Señor y le llaman Maestro. Pero ya desde aquí vamos viendo esa doble intención que tienen con esta pregunta. Y el mismo Evangelio nos lo dice. Le preguntan para ponerle a prueba. Y es aquí donde hacen la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Esta pregunta tiene lógica, tiene sentido. Porque si nosotros recordamos, en esos tiempos, los judíos tenían que cumplir 613 mandamientos. 613. Hoy actualmente nosotros tenemos 10. Y a veces se nos olvida o se nos hace tan complicado cumplirlo. Ahora ustedes imagínense 613. De estos 613, 365 eran prohibiciones, es decir, cosas que no tenían que hacer. Y 248 eran mandatos, lo que ellos debían hacer. Entonces la pregunta tiene sentido porque eran muchos. Pero aquí estaba un poco la trampa, porque los maestros de la ley, los doctores, los rabinos, se habían esforzado en mostrarle a todos la importancia de cada uno de estos mandamientos. Todos tenían de alguna manera su valor y su importancia. Y es aquí donde intentan poner a prueba al Señor. ¿Cuál de estos es el más importante? Y el Señor responde de una manera clara y sencilla. La respuesta que Él va a dar, cualquier judío piadoso de este tiempo lo entendería muy bien. Y es que se va a citar a la Escritura, Deuteronomio 6:4. Amarás al Señor tu Dios con todo el alma, con todo el corazón, con toda tu mente. Es decir, con todo tu ser amarás a Dios sobre todas las cosas. Este es el primero y el principal de los mandamientos. Y el segundo, añade Jesús, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se sostiene la ley y los profetas. El Señor va a poner un orden, va a poner un orden en que muy posiblemente en ese tiempo se estaban centrando solamente en el cumplimiento de la ley. Y seguramente lo hacían muy bien. Seguramente cumplían incluso los 613. Lo hacían muy bien, pero de esa manera expresaban su amor a Dios. Pero en el momento de vivir su vida, en el momento de encontrarse con el prójimo, con el hermano, eso no correspondía con lo que estaban expresando en el cumplimiento de la ley. Se estaban centrando en uno y evitaban el otro. Y hay una frase que encontramos en la Escritura que nos ayuda mucho a entender esto. La encontramos en Primera de Juan, que nos dice que aquel
que dice amar a Dios, pero que odia a su hermano, es un mentiroso. Es decir, si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, entonces en verdad no estás amando a Dios. Y es ahí donde vemos que estos dos mandamientos están conectados y hacen uno solo. Muy posiblemente los fariseos, muchos judíos de ese tiempo vivían así, cumplían la ley, pero no cumplían en amar al hermano, en amar al prójimo. Y es aquí donde también viene la enseñanza a cada uno de nosotros, porque debemos de tener en cuenta, como decía San Juan de la Cruz, que en el último día seremos examinados en el amor. Y esa es una reflexión que tenemos que hacer nosotros como cristianos en nuestra vida. Pensemos que cuando lleguemos al final de nuestra vida, cuando estemos ante la presencia del Señor, lo hemos dicho en otros momentos, Él no nos va a preguntar cuánto tuvimos, cuánto acumulamos. Él nos va a preguntar cuánto amamos. En el último día seremos examinados en el amor. Muchas veces nosotros podemos comportarnos como los fariseos, quizás solamente centrarnos en el cumplimiento, en los mandamientos, en lo que nos manda la iglesia. Pero a la hora de vivir nuestra vida, de encontrarnos con el prójimo, de encontrarnos con el hermano, muy posiblemente eso no se corresponde. Eso solamente lo conoce cada uno, y Dios, obviamente. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer nosotros en este domingo. Estamos cumpliendo con lo que el Señor nos pide, amar a Dios y amar al prójimo. Son dos mandamientos, pero que están unidos y que no se desentienden. No podemos pretender solamente quedarnos en el mero cumplimiento. No podemos pretender solamente en la mera ley, en el mero cumplir, que eso está muy bien y que nos ayuda mucho, como lo decíamos. Pero eso no nos debe de hacer olvidar que también tenemos que procurar, que también tenemos que amar al hermano. Y es que es verdad que a veces nos cuesta mucho cumplir este segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el mismo mandamiento que da el Señor está la clave. Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la clave. Si uno está en comunión con Dios, si uno está en paz con Dios, pues se hace consciente de ese amor que ha recibido, se hace consciente de ser hijo de Dios. Y esto le facilita y le ayuda a también amar a los hermanos, porque te sientes amado, porque sientes que eres hijo de Dios y sabes lo que eres recibido y también lo puedes dar a los demás. El ejemplo claro para poder amar al prójimo es Jesús. Jesús que nos amó primero, y como Él nos amó primero, pues también nosotros podemos amar a los demás. Jesús es nuestro claro ejemplo. ¿Cómo amó Jesús? ¿Cuál fue la manera en la que Él se entregaba a los demás? Él se entregaba, Él amaba sin condición, sin mirar a quién, sin esperar nada a cambio, sin pensar a quién le estaba haciendo el bien. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros en este domingo. Mirar que tenemos que amar a los demás, sin importar quién sea, sin importar la condición de esa persona, sin esperar nada a cambio. Es verdad que no es fácil, pero ese es el trabajo que tenemos nosotros los cristianos. Y tener en cuenta que no se trata de un amor romántico, sino que se trata de una entrega, se trata de un servicio, de estar también para los demás. En este domingo, hermanos, reflexionemos sobre esto, que el Señor quiere poner orden en nuestra vida, poner lo más importante que es el amor. Pues en este domingo pidámosle al Señor que nos dé la capacidad que Él tiene, para que nosotros podamos amarlo a Él como Él nos ama, y al mismo tiempo también nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Que así sea.